Hola, ¿cómo están, Chuya Pensadores? Bienvenidos a nuestro quinto capítulo. Estamos muy emocionados de que puedan vernos el día de hoy, ya que vamos a tratar un tema súper interesante y más contemporáneo. Buenos días y tardes y noches con todos. Estamos aquí nuevamente con Joseph para tratar un nuevo capítulo filosófico más. En este caso vamos a estudiar John Rawls. a John Rawls, que es un filósofo ya un poco más contemporáneo. Eh, Él igual tuvo bastante incidencia en lo que es un pensamiento filosófico que iba un poquito más alineado a lo que es el tema de la política y un poco también con el tema de ahí ayúdame. Del contractualismo. Bueno, antes de comenzar, quería decirles que ya tenemos redes sociales, estamos en Instagram y en TikTok como Chuy Opinión, igual en Spotify pueden encontrarnos como Chuy Opinión, y en YouTube también se estarán subiendo los capítulos y nuestras redes sociales en el caso de que quieran seguirnos de una forma más personal y lo que hacemos individualmente cada uno. Bueno, John Rawls es un contractualista contemporáneo, se basa bastante en la teoría de Rousseau, también topa unos temas con Hobbes en el tema de un poco el miedo a la incertidumbre y cómo tal vez debería haber un ente que nos gobierne para quitar esa incertidumbre de que podrían ser los mercados en este caso. Y también se basa bastante en lo que es Locke, en el contractualismo de Locke, para plantear las libertades individuales. Sí, en este caso cabe recalcar un poco que vamos un poco también al tema de la moral, que tiene un planteamiento que es bastante moral y ético. Entonces, iniciando un poquito con este tema de Rawls, eh, él lo que plantea en un inicio son dos primicias que ya las conversamos. Eh, da tú la primera primicia. Bueno, la primera, sí, como, no sé si regla, pero la primera primicia es la libertad individual. Entonces, que todos debemos ser igualmente iguales, ¿no? Nadie puede, o sea, los derechos de la sociedad tienen que garantizarnos la libertad a cada uno. Es decir, que nadie puede decirte por dónde caminar, qué puedes decir, o sea, la libertad de expresión, nadie puede decirte cómo vivir en pocas. En este caso, ¿tú crees o tú consideras que sí puede llegar a ocurrir eso en algún punto o ocurrió en algún punto de la historia humana? Creo que nunca he llegado a ver una sociedad grande con esos principios. Puede que haya habido comunas donde se haya implementado. Locke lo habla, estos tres principios, como las tres reglas o normas del libertarismo, más que nada. Locke era el padre del libertarismo. Entonces, pues es libertad de la propiedad privada, la libertad y la vida. Entonces, sí creo que se llega a tener, pero depende de la sociedad y cómo te relaciones también con tu gobierno porque puede ser un anarquista que vive dentro de una sociedad, pero dentro de su casa o con su familia vive de la manera más libre posible. Claro, pero mira, poniéndonos en lo más pequeño que qué sé yo es la familia. Pese a que todos tengamos libertades, es como que todos tenemos también responsabilidades. Claro que sí. Entonces, me parece que Raúl sí lo menciona, que esas libertades se dan en un contexto de reglas. Sí. Es que es el principio de la libertad. Cuando eres libre, eres responsable completamente de lo que haces. Es por eso un poco mi punto, mi posición en contra de del capitalismo de Estado de todo lo que es las sociedades planificadas. Porque en cierto punto buscan quitarle responsabilidad a unos cuantos y atribuírselas a otras personas para que paguen esa libertad de la persona que está renunciando a su responsabilidad. Pero es que en este caso, bueno, más allá de que sí les estás quitando unos cuantos, lo que planteaba Raúl también era un poco un tema socialista, ¿no? Sí, es chistoso porque justo ahí viene el segundo principio, que es la igualdad y la equidad. Todo Exactamente. esto se supone que se plantea el segundo principio en base de que esta equidad e igualdad no puede irse en contra del primer principio, que es la libertad. Pero en la igualdad y equidad lo que busca garantizar es la igualdad de oportunidades y la lucha contra la desigualdad en un punto, que es donde yo ya no estoy muy de acuerdo y por lo que los libertarios criticaron a Rawls en su momento. Claro, pero es que en este tema Raúl se estaba un poco contradiciendo. Sí, Porque obviamente si tú estás buscando una libertad para todos, primero que
en un contexto de reglas no estás teniendo una libertad absoluta, sino una libertad limitada. Exacto. Y posterior a esto, al buscar una igualdad entre propios, tampoco estás teniendo una libertad de que, digamos, él ponía un ejemplo de que tú podías comprar 5.000 hectáreas, pero no más allá de eso. Entonces ahí te está también como que cortando la capacidad de libertad que tú tendrías para comprar más cosas, porque ahí tendrías más que las otras personas, y en ese caso les estás quitando oportunidades a esas personas de alcanzar. O de aprender cómo hacer las cosas para llegar a ese punto. Exactamente. Le estás dando el pan y no le estás enseñando a hacer el pan. Por eso él plantea en la equidad que una sociedad puede ser desigual siempre y cuando beneficie al más desigual o al menos favorecido de esa sociedad. Pero en un punto, cuando le favoreces, le estás quitando la oportunidad de aprender de cómo crecer en esa sociedad. Estoy de acuerdo con tu planteamiento, porque en realidad tú cuando estás considerando a todos y estás buscando un nivel de equidad, se podría decir hasta casi divino o utópico, lo que transformas es un poco más desigualdad, me parece. Porque al querer repartir todos, en realidad les estás quitando a otras personas lo que en verdad pueden alcanzar. Hay un libro que se llama La fatal arrogancia, justamente habla es el concepto de este tema. Yo soy papá Estado, soy el presidente, soy el jefe de esta comuna y soy tan arrogante que pienso que sé mucho más de lo que saben ustedes. Entonces yo soy el que debe decidir cómo se reparte la riqueza. Es que en este punto, por ejemplo, este planteamiento ya se ha visto en gobiernos, ¿no? Qué sé yo, hablamos de Rusia, hablamos de China. Hay un libro que se llama El Archipiélago Gulash, que básicamente te cuenta la historia de lo que fue Rusia y de lo que hasta los 2000, 2004 seguía siendo, que era básicamente un estado súper autoritario, pese a que tiene sus pros, también tiene sus contras, que es que la libertad, al buscar un beneficio para todos, lamentablemente la libertad de la gente que puede llegar a acceder a más cosas se va a restringir completamente. Bastante. Y esa restricción va a provocar que la gente que está en el poder lo que haya es hacer uso de esos beneficios que tú alcanzaste mediante tus logros, pero que no los puedes ejecutar debido a la política que tiene todo el... Y en cierto punto crean un vínculo dependiente de los políticos en el punto de vista de que yo soy Mesías, yo sé cómo salvarlos, yo voy a hacer esto y si ustedes no están de acuerdo, a la cárcel. Y a la final eso lo que provoca es que más que no tengas un desarrollo, que tengas un desarrollo súper limitado. Eso es lo que Hobbes justo lo plantea en el Leviatán. Él era un contractualista igual, que lo que decía es hay que disminuir la incertidumbre lo más que se pueda. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con un estado autoritario. Es lo que en su tiempo él llamaba la monarquía es perfecta, porque hay un soberano que puede mandar sobre todos y no hay opción a la revuelta, no hay opción a que unos se peleen con otros porque todos viven bajo mi poder y bajo mi pensamiento. En ese caso también no consideras tú que sería un poco ese también el tema de las religiones en general, que es como que cada religión tiene su propio nacimiento de su Dios, y todos debemos de vivir bajo las normas de ese Dios. Sí puede ser un poco, claro, al final las religiones lo que hacen es extrapolar a una entidad que dice cómo vivir, pero al final es un hombre o un humano o una mujer la que, dependiendo de la religión, la que se otorga ese poder o representatividad para ejercer a los demás. Y tú no sabes si hay una divinidad en eso, simplemente su concepción y lo que hablamos en los otros capítulos es su experiencia de cómo vivir y cómo él concibe el bien o el mal o cómo aprovecharse de los demás, el cómo lo plantea para su sociedad, o su culto o lo que puedas llegar a pensar. Y mira que hay cosas con Rawls que él planteaba lo que es el velo de la ignorancia, que básicamente lo que decía era que básicamente personas racionales tenían que omitir su sexo, su estatus, sus oportunidades, o sea, tienen que omitir todo. Y ahí también me planteo el cuestionamiento de que una persona racional va a saber y va a entender de qué sexo es,
cuánto es con lo que cuenta económicamente, qué es lo que puede llegar a alcanzar. Entonces tú al ser racional no puedes omitir todas esas cosas. Sería un pensamiento algo utópico. Claro, justo bajo todas las preguntas que nos hicimos al principio y un poco indagamos, es por lo que Raúl se plantea, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esto funcione? ¿Qué posición mental utópica o imaginaria podemos tener para eso? Entonces ahí lo que plantea es la posición original, que es donde las personas racionales pueden, o sería en este caso los contratantes de una sociedad, podrían llegar a buscar su mayor beneficio, pero sin saber que van a ser los mayores beneficiados. Y es cuando se ponen un velo, que es lo que podemos ver las imágenes de la justicia, que tiene el velo que le tapa los ojos, para hacer la imparcialidad. Entonces ahí tú dices, bueno, tú y yo estamos aquí y vamos a crear las leyes de esta sociedad desde un punto de vista en el que ni tú ni yo sabemos si nos van a llegar a beneficiar. Exactamente. Y en ese punto tú también, como no sabes si te van a llegar a beneficiar o no, en realidad, ¿qué es lo que estás creando? ¿Me entiendes? Porque ahí estás sometiendo completamente a la sociedad en sí, ¿no? Uh-huh. Porque si no sabes qué es lo que tienes, ¿cómo sabes a dónde quieres ir o qué es lo que puedes alcanzar? Podría ser un punto en el que estoy yo aquí. Hay un círculo y yo estoy aquí afuera. Y creo la planta perfecta, con química, con genética, con lo que sea. Y después busco introducirla en un ambiente en el que tal vez no va a funcionar. En un ambiente imperfecto. En un ambiente imperfecto. Creo una planta perfecta para un ambiente imperfecto que al final lo que va a hacer es crear esa división o esa contradicción entre lo que está pasando y cómo se lo va a llegar a aplicar. Y en este caso, algo que con el ejemplo que pusiste se me vino enseguida a la mente es, nosotros al ser seres humanos cometemos errores. Entonces, ese planteamiento de una sociedad ideal termina quedando en solo un pensamiento utópico, porque a la final, pese a que nosotros intentemos ponernos un velo, en la justicia se ha visto como muchas veces, qué sé yo, jueces amañan juicios, abogados sacan libres a los que representan. En este caso, por ejemplo, Donald Trump, él lo dice abiertamente, ¿no? Debido a que hay ciertas normas y leyes en la justicia, yo lo que hago es ver la forma de evadirlas. Y él lo dice, y es lo que harían todos ustedes si tuvieran los recursos o la capacidad de hacerlo. Lo harían todos, dice. No es que alguien lo dejaría Y hacer. este ejemplo que trae esa acotación de un país como Estados Unidos, que es de donde es John Rawls, nos pone a pensar que la globalización hizo eso, que podamos ver ejemplos externos, porque él dice, en su tercer libro dice, esta teoría no es aplicable en naciones subdesarrolladas, sino que esto es aplicable para Europa, es aplicable para aquí, para Estados Unidos. Pero ahorita podemos ver que sí se está extrapolando todas estas situaciones al mundo entero. Entonces, ponte, con el velo de la ignorancia, sí puede ser utópico y muy llamativo el pensar que, ponte, nosotros vamos a ponernos un velo que nos va a decir, bueno, entonces no importa si eres hombre o mujer, somos empresarios, vamos a contratar a alguien. Entonces, en este punto, nos llega un currículum, no sabemos si es de hombre, si es de mujer, si es de alguien pobre, si es de alguien rico, si es de alguien negro, si es de alguien blanco, o todas las otras variantes que pueden generarse en la sociedad. Entonces, lo contratamos solo bajo lo que podría ser. Pero cuando quitamos el velo nos damos cuenta que esa persona éramos nosotros mismos. Y las restricciones de trabajo o los beneficios que le dimos pueden ser son para nosotros. ¿Me cachas? Claro, pero es que en ese punto ahí estás viendo, no te estás quitando el velo, pero ahí lo que estás analizando es lo que justamente él decía que no se debía de analizar. Que en este punto, si eres tú mismo, igual tú vas a analizar, pero yo soy hombre, entonces como hombre, qué sé yo, me conviene crear un baño de hombres. Claro, por eso mismo previo a eso tú dijiste, vas a tener tal oficina, vas a tener carro, no vas a tener carro. Digamos que todos son entes de la sociedad y tú de pronto te das cuenta que hiciste dos grupos y te tocó el más favorecido o el menos favorecido. Si te pusieras este manto, este velo de la ignorancia. Ahora lo que sí me preocupa, porque él plantea esto para la libertad individual, que todos seamos iguales en la libertad, o sea, todos seamos igual de libres y que todos tengamos las mismas oportunidades. Pero cuando se va a la parte de cómo redistribuir, es como que ya me quité el velo,
Llegué a la sociedad y no me gustó. Entonces ahora sí, benefícienme con todo lo que ya no se me dio por natura. Claro, es que ahí un poco él lo que buscaba es incluir a toda la gente, ¿no? A la gente que tiene mucho poder adquisitivo, a la gente que no tiene nada de poder adquisitivo, pero como veníamos reflexionando en ese punto, estás quitando la capacidad a la persona que sí tiene el poder de hacer eso, que lo haga. Otro gran ejemplo de esto es el MrBeast, que él, por ejemplo, tiene la capacidad de poder ir a África y construir pozos de agua, y lo hace, pese a que las ONGs que estaban destinadas para hacer eso, quizá tardaban 1 o 2 años más por el tema de desembolso económico, Burocracia. burocracias, etcétera. Y ahí viene el punto de la fatal arrogancia. Yo soy señor ONU, ¿por qué tú estás haciendo lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué estás mostrándole al mundo que ellos también pueden hacerlo de forma individual y de forma privada cuando yo soy el organismo enviado mesiánicamente enviado Dios. por el universo, por Dios, para solventar estos problemas? Lo hago de la manera más ineficiente posible, pero lo hago. Y en este punto, volviendo un poco a Raus, en el tema de la posición original, él lo que plantea un poco es que tú también, pese a que no conoces las cosas, no conoces las características, tomes el poder de decisión. Entonces no sería una posición original porque no podría estar basada en el velo, ¿cachas? Entonces todo esto es como que él lo dice y se contradice. O sea, él quiere libertad, eso sí, para todos, quiere igualdad de oportunidades para todos, quiere que todos tomemos decisiones en base a no a lo que somos, sino a lo que queremos como sociedad, pero ese sería un pensamiento muy filosófico, porque al final tú estás omitiendo todo lo que es el ser humano en sí. En este punto, ¿tú considerarías que sí podría en un mundo utópico implementarse eso, o considerarías que para eso el ser humano tendría que cambiar como ser humano? Pues obviamente el ser humano tendría que evolucionar como sociedad, pero si nunca llega a tener que evolucionar como sociedad porque le están... Ese concepto es muy importante. Si te obligan a vivir de una forma y no lo estás haciendo por convicción propia o porque has tenido que desarrollarte para llegar a esa conclusión, no estás siendo una persona moral en sí, estás siendo alguien subyugado a la sociedad. Exactamente. Entonces, él habla que las personas morales buscan la distribución de la riqueza, pero ¿cómo eres moral si es que viene alguien que te coerciona para quitarte el fruto de tu trabajo y darle a quien ellos decidan que es mejor? Exactamente, le diste al clavo y yo creo que podríamos cerrar el podcast con esto, porque en realidad es una conclusión súper buena. Básicamente te está quitando hasta tu moral y hasta tu ética debido a que tú no puedes hacer las cosas que en verdad tú alcanzarías a llegar a hacer sin tener este velo de la ignorancia. Dentro de este tema de la redistribución, hay algo súper interesante que también se plantea, que es el tema de los talentos. Porque el dinero es palpable, se puede decidir con coerción, te quito dinero a ti que ganas más que yo, se lo entrego a alguien que gana menos que tú. Pero bajo esa premisa, eso no se puede hacer con los talentos. Exactamente. Tú naces con ciertos talentos diferentes a los míos. ¿Y cómo te quito los talentos? y- ¿Cómo te quito que hayas nacido tal vez en una familia que hablaba inglés desde chiquito y por eso tienes más oportunidades o acceso a otras cosas? Y justamente eso es lo que se refería a Albert Einstein, que decía, si tú eres un pez, no te van a calificar por la capacidad que tú tienes para subir árboles. Exacto. Entonces, básicamente ahí de lo que estaríamos hablando es de una redistribución inequitativa, que en realidad al momento se da eso, ¿no? Tenemos una distribución que no es equitativa para nada, y un poco se da por las capacidades que tiene cada persona y también porque cada persona nace en situaciones distintas. Ahora bien, ¿tú consideras que sí hay que apoyar también a las personas que quizá no tienen la capacidad económica para alcanzar su mayor potencial? Porque vamos a un tema de potencial, ya, perfecto, sabemos y nos estamos planteando que sí hay que ver bajo ese velo de la sabiduría y no tener el velo de la ignorancia, pero tú consideras que sí es pertinente también
redistribuir lo que es el dinero que todos damos o apoyar al que más lo necesita. Es que ahí viene cuando sí eres una persona moral. Tú eres una persona moral cuando tú ves potencial o cuando tú decides apoyar a alguien de forma voluntaria. Porque son los aportes voluntarios donde está la verdadera moralidad. Porque yo entiendo que gano más y quiero apoyar a la sociedad y decido, yo solito hago un crowdfunding o de alguna forma voy y lo apoyo. Como ya ha pasado muchas veces, o sea, tenemos evidencia contemporánea que es súper grande. Hay páginas de crowdfunding, alguien necesita, me acuerdo de este man, hay un TikToker, El Patrón creo que se llamaba. ¿Ya? Súper conocido, no es mi tipo de contenido, pero me salió en para ti. Sale y dice, chicos, tengo que contarles algo. Me acaban de decir que tengo cáncer. Quiero vivir, quiero vivir. Se ponen a llorar, puta, creo que la mayoría de gente que vio el video lloró porque es algo súper emotivo. Fuerte también. Y consiguió pagar su primera etapa de quimioterapia y hasta curarse, después creo que recayó. Pero bajo las contribuciones voluntarias logró hacer algo muy bueno. Logró curar, o sea, bueno para él y bueno para las personas que decidieron apoyarle porque vieron potencial en él, porque querían apoyar a alguien, porque decidieron hacerlo de forma voluntaria. Ahora, ¿cuánta reacción genera en la sociedad y cuánto resentimiento genera en la sociedad que venga alguien y te diga, no, el man se está muriendo, dame tu dinero para apoyarle a él? Claro, eso sería, ¿por qué? Ajá, o qué tal si tu dinero lo ibas a emplear para crear un centro Para salvarle a él mismo. Ajá, para salvarle a él mismo, para hacer un fondo. Y tú lo querías hacer y estabas buscando más gente que lo haga. Pero como vino alguien y te obligó y te coercionó para hacer eso, tú te resientes porque te están obligando a hacer algo que tú no quieres. Y vas en la vía contraria y decides, no, yo no vuelvo a apoyar a nadie porque esto estuvo mal. O sea, porque si yo guardo dinero para apoyar a alguien, van a venir y me lo van a quitar. Entonces mejor me lo gasto, mejor hago otras cosas. Y al final también lo que ocurre hoy en día es que te dicen, este dinero va a ir destinado para la gente de menos recursos. Te pongo el ejemplo claro de Ecuador con el tema de Manabí. Miren, señores, todas las personas de Ecuador, señores y señoras, señoritas, les vamos a cobrar más impuestos. Entonces, ustedes van a dar más de su plata mensualmente para reconstruir a toda una provincia del Ecuador. Todos dijimos, perfecto, estamos de acuerdo, todos los ecuatorianos queremos apoyar. Oh sorpresa, han pasado varios años y hay sectores donde nunca intervinieron. Es que es la verdad, porque los entes burocráticos o el Estado es un ente ineficiente en cierta forma. Entonces, al ser ineficiente, si tú donas $1,000, no le llegan $1,000 a la persona. Se comen 70% en burocracia y le llega $30. Entonces ahí es cuando es más eficiente que yo vaya y vaya a construir una casa o llegue con materiales. O como MrBeast, que vayas directamente a África y yo mismo lo hago. Ajá, y lo hagas. Y es triste que busquemos siempre... al papá Estado. Ajá, al papá Estado. E incluso, no es eficiente el Estado, pongámosle un ministerio para que regule la ineficiencia. Y se terminan triplicando las bocas que van a comer de esa donación y sigue siendo más ineficiente. Y es lo más ilógico porque ahí mientras menos eficiente sea una entidad, más dinero se le va a dar. Oye, en este punto me hiciste acordar de un tema de... hay un youtuber que se llama Roma Gallardo, con el tema de la migración en España también está súper fuerte. Y decía que en un pueblito donde vivía gente adulta, gente anciana, habían llenado un edificio de migrantes de entre 20 y 30 años. Entonces que los migrantes habían empezado a robar, etc. Y lo que él decía es, no, tú no puedes esperar tampoco que el Estado solucione todos tus problemas. Si tú ves que dentro de esos migrantes ingresaron personas que son ladrones, asesinos, etcétera, tú mismo tienes que ir con toda la población y decirles, señores, salgan de nuestro territorio que nosotros hemos ocupado por años, porque no puedes esperar a que el Estado primero denuncias, después juicios, que son procesos que tardan un montón de tiempo. Y trayendo un poco a colación a Rawls, eso también es lo que él un poco planteaba, ¿no? Que solo se puede dar el hecho de que, digamos, tú asesines a una persona, tú le quitas los derechos a esa persona, si esa persona está afectando a más personas. Ejemplo, que tú solo mates a un asesino, si esa es la única forma de impedir
que ese asesino vuelva a matar. Pero en este punto no estás diciendo que solo lo haga el Estado, sino que lo haga la gente. Que la gente, como es libre, la gente coja y salga y diga, ladrón, ándate, básicamente. O sea, claro, porque ahí tienes la posibilidad de actuar. El hecho de matar, sí me trae un poco a pensar en el tema de, yo creo que puedes matar a alguien cuando solo bajo la premisa de que te está atacando directamente en ese momento. Porque si ya lo agarra la policía y lo manda A la cárcel. a la cárcel, ¿qué opinas de la muerte, cómo es? Muerte asistida en la cárcel, no sé. Pena de muerte, pena de muerte. Bueno, yo considero que en realidad muchas prácticas que se hacían, o que bueno, que hay historias, el tema de la guillotina, el tema de lanzarlos a los leones, a a los ladrones, a los asesinos, el tema de cortarles la mano, en nuestro caso el tema de quemarlos vivos. Yo considero que son prácticas que a la final son como que entregadas por la sociedad misma, ¿me entiendes? La sociedad misma es la que se pone de acuerdo y dice, ok, miren, aquí estamos teniendo casos, te pongo un ejemplo súper fuerte de violaciones. Y estamos con la pista de que son dos personas que viven dentro de nuestra comunidad. Entonces, lo que vamos a hacer es literalmente que irles a buscar, traerlos, quizás sí hacerles un juicio, pero se ha visto que les mandas, en el caso ecuatoriano, te hablo específicamente, le mandas a los centros de reclusión y ahí aprenden más cosas, llegan a salir y hacen peores cosas de las que hacían antes. Entonces, en ese punto yo considero que la pena de muerte es un tema súper debatible, pero si tú quieres tener una sociedad en donde haya orden y hay personas que han hecho agravios hasta el punto de asesinar a otra persona que estaba, qué sé yo, pasando por el hecho de robar, por el hecho de quitarles algo, o por el simple hecho de que, qué sé yo, son mujeres, o son niños, o son hombres, sí me parece algo despreciable de los seres humanos, que yo sí considero que sí debería de haber esa pena de muerte para esos seres despreciables que ya ni siquiera se les podría llamar humanos, ¿cachai? Sino como monstruos. No se van a poder reintegrar en la sociedad, como entonces, monstruos. o aislarlos definitivamente. Es que aislarlos definitivamente lo que tú estás haciendo ahí también es gastar recursos. Entonces, si tú tienes un sistema penitenciario, y en el caso de Estados Unidos creo que funciona igual, ¿no? Que tú los mandas a la cárcel, ahí se hacen de pandillas, se hacen de... Para sobrevivir en un punto también, ¿no? Pero tienen que unirse a un grupo que después por protegerlos les va a pedir favores cuando salgan. Exactamente. Entonces, no solo eso, sino que básicamente yo no creo que sea solo por sobrevivir, sino también por un tema de poder. A la final yo creo que el ser humano siempre está en busca de conocimiento, poder, riquezas, amor, ¿me entiendes? Y eso es algo que se hace hasta infinito. ¿Tú cuánto poder puedes tener? ¿Tú cuánta riqueza puedes tener? ¿Tú cuánto amor puedes tener? O sea, eso ya es algo que ya hasta cierto punto puede ser incalculable, porque digamos que a ti te dieran toda la plata del mundo. Tú vas a decir, bueno, ya tengo toda la plata del mundo, entonces ahora quiero más, así que deme más. O buscas otras formas de... El dinero es una forma de poder, pero un poder más grande en nuestra sociedad, por lo menos en Latinoamérica, el poder más grande es el político. Correcto. Porque es el que escribe las leyes. Exactamente. Ahorita acotando un poco a lo que dijiste antes de Roma Gallardo, metiendo un poco del velo de la ignorancia, ¿crees que hay imparcialidad en los sistemas judiciales hoy en día? Porque yo sí le veo que si eres de una raza específica o eres de otra, tienes penas diferentes. Si eres de un sexo o eres de otro, tienes penas diferentes. Si eres de la mitad, como le llaman los LGBTQ+, tienes una pena diferente. Entonces yo sí creo, ahí es lo que plantean un poco los libertarios de que, bueno, entre los libertarios, los minarquistas, que solo debería quedarse dos partes de la sociedad, si no estoy mal, es la milicia o los que hacen que se cumpla la ley, y los jueces, y la parte jurídica. Pero esos jueces deberían tener, en cierta forma, este velo de la ignorancia, de juzgar al individuo por sus actos
y no por sus factores de... No por sus etnias, sexo, Ajá, no por esos raza. factores, ajá. Es que en este punto las leyes que tú estás viendo ahorita son, a Glass lo acusaron por peculado, te pongo el caso de Ecuador. Entonces fue preso por 5 años, después salió libre, después lo volvieron a acusar por otra cosa, pero se tardaron 9 meses. Después él, como ya tenía amigos en la Embajada de México, se fue a la Embajada de México, lo sacaron de la Embajada de México a la fuerza y el Estado mexicano está pidiendo que lo liberen. Y en cierta forma, y te das cuenta que ese factor de ser político es un beneficio para esta persona. Entonces, si fuera un caso, o sea, si llegara un juez, una hoja simplemente con los listado de las cosas que realizó y lo juzga bajo la ignorancia de quién es, sin el temor a que le digan, ah, no, tú fuiste el que metió preso a Glass, entonces chimbumba. Que es algo que puede pasar, pero si tú tienes la ignorancia de que eso puede pasar y tomas decisiones bajo un poco de imparcialidad, pero sí es muy difícil que llegue a pasar porque en nuestra sociedad por lo menos se filtra toda la información. Es que no es solo en nuestra sociedad, yo creo que en el mundo entero, ¿verdad? El otro día también un tipo que se llama Tucker Carlson le hizo una entrevista a Vladimir Putin y él al final de la entrevista le dice, bueno, y te quería pedir si es posible que le liberes a un reportero. Es un reportero que se llama X y este reportero X solo estaba preguntando cosas aquí. Entonces Vladimir Putin le dice, mira, si fuera un reportero X no tendría cosas confidenciales en sus manos, que tenemos las pruebas de que tenía cosas confidenciales en sus manos. Entonces, para nosotros es un espía, básicamente así de claro. Por hacer un trabajo periodístico. Por hacer un trabajo periodístico, si tenía documentos confidenciales en sus manos, no era un trabajo periodístico, sino era un trabajo ya de meterse un poco al tema confidencial, que es lo mismo que pasó con un periodista aquí, Anderson Boscan, me parece, que él lo que hizo fue tener chats con Norero. Entonces, justamente también dice, sí, ¿por qué tiene chats con Norero? O sea, esas son cosas un poco extrañas, ¿no? Pero dice, no, lo que yo quería era información. Y es lo que dice Vladimir Putin, que le dice a Tucker Carlson, es, si tienes información privilegiada, no es que estás haciendo un trabajo de reportero, sino ya estás haciendo un trabajo de inteligencia. Ok. Bajo esto que estás planteando, podríamos traerlo un poco más a la actualidad con la inteligencia artificial, con la digitalización de las cosas. ¿Crees que se podría plantear un sistema jurídico digital o de jueces digital que simplemente llegue la información sin todo el trasfondo de las personas? Que tenga el velo de la ignorancia. Que tenga el velo de la ignorancia completamente. Que sea un individuo que robó sin saber si es hombre o mujer, si es negro o blanco, y todas las otras. Pero es que imagínate que en este punto tú a la inteligencia artificial le tienes que dar las premisas, que serían las leyes. Ok. Entonces, si pese a que tú le dices a una inteligencia artificial que juzgue y tú haces leyes dentro de tu estado para que eso sea legal, te pongo el mismo caso de Roma Gallardo. Él hizo su cambio de sexo a mujer y él dice abiertamente que es una mujer lesbiana. No se ha hecho ninguna cirugía, nada, y por ser una mujer lesbiana paga menos impuestos. Dice jubilantes. Y se jubila antes. Entonces, básicamente, si le das esa información a una IA, te va a decir, él está evadiendo la ley. Pero si hay una ley que dice que tú te puedes cambiar el sexo solo porque dices que eres de un sexo, entonces ahí no tendría sentido porque ahí la IA te diría, no está evadiendo ninguna ley porque básicamente él dijo que es mujer. Claro, o sea, ahí tendría que también reformarse la ley bajo el velo de ignorancia y decir, o sea, no me importa que seas hombre o mujer, tienes que cumplir las leyes de todos. Y ahí volvemos al punto de que no se puede formular una ley bajo el velo de la ignorancia porque tienes que considerar, así sea a ti mismo, qué leyes quieres para tu sociedad. Y ahí iríamos al tema de la posición original, que sería una posición, no sería una posición de una persona racional, sino sería una posición de una persona ignorante. Entonces tienes estos matices que en realidad hacen súper compleja la situación, ¿no? Tú quieres aplicar el velo de la ignorancia dentro del ámbito judicial, pero al aplicarlo dentro del ámbito judicial, de ley te tienes que ir al ámbito político y al querer cambiar el ámbito político te tienes que ir al ámbito de la sociedad
Y para que la sociedad sea una sociedad justa, tendrías algo utópico, porque siempre va a haber injusticias. Incluso un poco mencionaban también a George Washington en este tema, que suponen que es el único presidente de Estados Unidos que no tenía partido político. O sea, yo hablo por mí y por lo que creo que es mejor para mi sociedad. En cambio, él criticaba a los que tenían partido político porque decía, no, es que ellos simplemente por ser ricos, por venir de tener un trasfondo menos favorecido, por... Tener capacidad económica alta. Ajá, por sus diferentes matices que podrían aplicarse ahora. Decía, entonces te sientes representado por la forma física y no por la forma de pensamiento. Claro. Entonces ahí eso te afecta muchísimo porque no estás construyendo una sociedad en base a lo que quieres que sea la sociedad, sino En base a lo que eres. en base al efecto halo muchas veces, porque no, este está más pinta, este se ve más rudo. En nuestro caso, Topic se ve más rudo que Nova. Entonces él va a ser más duro con la sociedad, pero no sabes si eso es verdad. Tal vez cuando lees dices, sí, él presenta un plan de gobierno que es más duro con los criminales. Pero también hay gente que solo vota viendo caras y ahí se pierde mucho de lo que sería el velo de la ignorancia porque estás votando por factores físicos más que por factores Es que vamos ahí de ideas. desde el sistema de sociedad, cómo nosotros elegimos a los políticos. En este caso, ese sistema se inventó en la antigua Grecia y tú para poder votar tenías que tener Sí, un curso. una certificación que te habilitaba para votar y esa certificación era súper difícil de pasar y si no votabas te aceptabas ser mandado. Pero ahí lo que ocurrió es que se eligieron mejores líderes porque la gente tenía conocimiento de cuáles eran los planteamientos de cada líder. Claro, eso nos falta mucho aquí porque aquí votas por quien te regaló algo o por quien te ofrece darte algo. Yo creo que más que votas por eso, la gente que quizá no tiene esas ganas o esa afición por querer involucrarse en lo político, pero ahí recaemos en lo mismo, ¿no? Si tú no te quieres involucrar, tú deberías de ceder esa capacidad. Renunciar a tus derechos políticos y... Exactamente, esa capacidad de elección y decir, ¿saben qué? A las personas que sí les interese, que sí quieran informarse de los planes de gobierno, de los planes ejecutivos, de los planes económicos, de toda la planificación que conlleva un gobierno, ellos son los que están capacitados para votar. Yo creo que si le planteas eso, qué sé yo, en una asamblea, a cualquier tipo de sociedad, miren, sociedad, si a ustedes no les interesa la política, son apolíticos, que no les interesa ni hablar, ni revisar, ni nada por el estilo, lo que hacen es simplemente no rendir ningún examen y aceptan ser mandados por la gente que sí le interesa, que sí quiere conocer y que quiere elegir el mejor rumbo de su sociedad. Exacto. O sea, a mí me parecería, no sé cómo logramos aplicarlos en nuestra sociedad, porque tendría que pasar por la asamblea y a la asamblea le interesa muchas veces atraer el voto, no sé si llamarlo voto bobo, pero el voto impulsivo de la gente. Y es justamente lo que dices, que hablamos en el otro capítulo, que es lo que plantea Agustín Laje, que los idiotas, bajo el precepto de él, es que es la gente que tiene la capacidad de cambiar sociedad y decide no hacer nada y seguirse viendo el pupo. Básicamente es eso. Bueno, chulla opiniones. Chuya pensando. Chulla pensadores. Chuya pensadores. En este caso, les agradecemos mucho por este episodio. Ha sido un gusto. En la siguiente semana nos vamos a volver a ver con un nuevo episodio. Quizás ya ahondando un poco más en estos temas políticos para dar nuestro grano de arena de cómo podemos nosotros empezar a cambiar nuestra sociedad ecuatoriana, ¿no? Quizás, como diría, con un pensamiento podemos empezar a influir un poquito en la sociedad de hoy en día para que también tenga esas ganas de poder leer y conocer todos los planes políticos y todas las cosas que tienen ellos. Eso entonces... Sí, de igual manera, les quería recordar, son personas morales si lo hacen por su voluntad. Si alguien más les obliga a hacerlo, no están siendo personas morales, por más que piensen que sus impuestos o el dinero que les quitan está haciendo un bien. No están siendo morales ustedes, están dejando que alguien más haga lo que ustedes podrían hacer por mano propia. Muchas gracias por visualizarnos este día y de igual manera no olviden seguirnos en nuestras redes, estamos atentos a sus comentarios y si quieren que hablemos de un tema específico, por favor pónganlo. Chao.